un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrio Rubio opina, Andrés Barrio Rubio comenta, Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. El nombramiento de Armando Alberto Benedetti Villaneda en el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego es un hecho controlado, en el que la izquierda se fragmenta progresivamente ante los ataques selectivos, mientras que políticos indisciplinados de los partidos de oposición con intereses personales aceptan la mermelada del Estado. Colombia observa con estupor la convergencia de intereses de dos individuos de dudosa catadura moral, uno de ellos objeto de numerosas investigaciones y el otro con delitos de lesa humanidad por su implicación con el grupo guerrillero M-19. Este entorno de personajes Nox Santus sugiere que lo peor de la izquierda en el poder se limita a su mandatario y su despreciable círculo íntimo. La perspectiva de un cambio positivo para la nación está siendo socavado por quienes creían que el progresismo sería la norma. Andrés Barrio Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. En donde Panorama Digital, el podcast que llega a tus sentidos. La decadencia del progresismo está estrechamente ligada a Gustavo Francisco Petro Urrego y a la falta de autoridad moral que ha demostrado al frente del poder y ahora transferir el liderazgo político a Armando Alberto Benedetti Villaneda. Las repercusiones políticas de los acuerdos que vendieron el alma y los secretos de la campaña han socavado el proyecto de la izquierda colombiana, intensificando la oposición al statu quo en las elecciones de 2026. Es lamentable observar los esfuerzos de los simpatizantes por defender las acciones de una corriente que es comandada por un mitómano exmilitante de la guerrilla. Es interesante observar los esfuerzos de los activistas digitales de izquierda por justificar el nombramiento de Armando Alberto Benedetti Villaneda como ministro del Interior. La realidad es compleja para quienes por pasión aún albergan la idea de tener algo mejor con el progresismo socialista en el poder. Con Andrés Barrio Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. Quienes antes afirmaban que el pacto histórico marcaría el inicio de una era de dignidad en Colombia, ahora han expresado
sus reservas frente al nombramiento de una figura de tan cuestionada reputación como mediador clave entre el Estado y el Legislativo, donde se le confiaría el proceso de aprobación de las reformas. Esto subraya aún más la noción de que el fin justifica los medios en el marco de la agenda del cambio. Su anterior postura de repudio ha sido sustituida ahora por la aprobación a las malquerencias de la política, testimonio de su conformidad ideológica. El enfoque actual del gobierno de operar sin principios claros y en su lugar centrarse en acuerdos debajo de la mesa ha dado lugar a una situación que es potencialmente perjudicial para los intereses del país a largo plazo. Lo de Benedetti es la muestra de una apuesta del todo por el todo desde el gobierno para salvar su apuesta de cambio, fue lo que dijo en Noticias Caracol el analista político Gabriel Cifuentes. Acudiendo al todo vale, el presidente se la juega el todo por el todo. En particular con el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior, en donde está claro que no solo va a tratar de salvar la agenda legislativa, sino también que le va a apuntar con mucha fuerza al 2026. Todo vale, es el mensaje que le da Gustavo Francisco Petro Urrego a Colombia y quienes confiaban en el progresismo socialista. El nombramiento de Armando Alberto Benedetti Villaneda como ministro del Interior subraya la percepción de que este individuo está siendo recompensado por lo que sabe y no por sus virtudes, carácter moral o idoneidad para ejercer el cargo. La falta de explicaciones coherentes por parte de su presidente indica que no hay manera de reconocer públicamente lo que es ampliamente conocido en privado, que el gobierno es profundamente corrupto, y este nombramiento sirve de prueba de ello. Los recientes acontecimientos relacionados con el ICETEX, la política minero-energética, las instituciones públicas de educación superior, la paz total y otros temas de la agenda nacional demuestran que no hay posibilidad de volver al statu quo y que la situación se está deteriorando rápidamente. Los cambios que se están tomando en el gobierno dejan ver conversaciones internas para limpiar asperezas, fue lo que aseguró en Noticias Caracol el analista político Pedro Viveros. Andrés, un saludo a usted y a la audiencia. Yo lo que veo es seguramente algunas conversaciones en las últimas horas del presidente con funcionarios cercanos para tratar de limar unas asperezas que hay en su equipo de gobierno. Pero lo que sí queda claro es que algunas personas tienen más intereses, digamos, burocráticos, electorales, políticos, si se puede llamar de esa manera, que ser coherentes con el discurso. Y por otro lado, Andrés, este cambio que hace el presidente es para acorazar su gobierno de cara a las elecciones que vienen en el 2026. Él me imagino yo que decidió cerrar el gobierno para enfrentar esa campaña electoral. Para mí no tiene otra explicación, Andrés. A mí me parece que lo que está haciendo es recogiendo su sector político, cerrando el gobierno entre las personas en las que él confía y que ha venido confiando históricamente para enfrentarle, repito, la campaña electoral. Yo creo que las políticas públicas, es decir, eso que usted ve que el gobierno tiene que hacer para implementar el plan de gobierno, lo dejó atrás el presidente y decidió cerrar entre sus más cercanos colaboradores y enfrentar la campaña electoral. Yo hice una cuenta la semana pasada, el viernes. Quedan 77 semanas del gobierno, si lo pensamos desde hoy hasta el 7 de agosto del 2026 a las 3 de la tarde. Si usted le quita esas 77 semanas, 52 semanas, que es un año electoral, al presidente le quedan 25 semanas para gobernar. Yo no sé en esas 25 semanas cómo hace el presidente para poder reandar la tarea que no hizo en 2 años y medio. El gobierno comienza a alinear sus fichas porque es claro que entró en campaña y necesita disimular lo que no hizo en 2 años y medio. Es evidente que quienes apoyan ciegamente a la izquierda progresista colombiana deben hacer una autorreflexión para desmarcarse del adoctrinamiento al que han sido expuestos en las aulas educativas y en los entornos sociales. Es de público conocimiento
que con el recién nombrado ministro del Interior, Gustavo Francisco Petrurrego, está decidido a integrar a la fuerza en los propósitos del gobierno a políticos sin disciplina de partido, al margen de cualquier consideración ética. La izquierda ha agotado su autoridad para abogar por el cambio. La situación actual es la peor de la historia colombiana. El nombramiento de Armando Alberto Benedetti Villaneda sirve para reforzar la percepción de que el progresismo socialista nunca fue una alternativa creíble para la transformación y que los métodos empleados para asegurar la presidencia fueron desagradables. La confianza, la credibilidad y la legitimidad están minadas y hacen parte de la incoherencia en la apuesta de cambio de la izquierda. Es lo que dejó entrever en Noticias Caracol el analista político Pedro Viveros. Pues mire, yo creo que a quienes más afecta son a los de su propio sector, porque la gente que vino, digamos, y que hacen tránsito entre campaña y campaña cada 4 años para elegir determinado sector político, pues simplemente vuelven y se acomodan a las nuevas dinámicas, van y se despliegan hacia esos sectores y no tienen problema. Pero los que creían y eran, digamos, evangelizados o son evangelizados por el pastor político, que es el doctor Petro, de este sector, deben estar muy desilusionados porque entre el discurso y la acción del gobierno y del presidente Petro, pues a ellos son a los que más afecta. Son a los del pacto histórico o a los sectores que han creído ciegamente en esas políticas de defensa de las minorías, el feminismo, el respeto, la transparencia. Esos son los sectores más afectados, Andrés. Hay que ver la forma en que el presidente presente estos nombramientos, porque si de repente lo que hace es decir, me imagino yo, digamos aquí de puro especulador, créame que lo estoy haciendo así, es que Armando Benedetti ya no va a estar en la Casa de Nariño, entonces la relación entre él y la doctora Muhammad va a ser menor y la relación va a ser con un señor como Alexander López que va a entrar a la Casa de Nariño, de pronto por ahí le encuentran la comba al palo. Eso es lo que yo especulo, pero lo que sí queda claro es que de todas maneras, todos los argumentos que entregó la doctora Muhammad en su momento ante el país, en el famoso Consejo de Ministros, pues ya definitivamente para ella no son válidos o no cobran vigencia porque se siente con Armando Benedetti en ese mismo Consejo de Ministros. Ahora, él como el jefe de la política, es decir, el que tiene que tramitarle las reformas a la doctora Muhammad. La llegada de Benedetti saca las incoherencias de los progresistas recalcitrantes que ayer decían me voy y hoy ya tienen un nuevo puesto en el gobierno. Es posible que quienes votaron por el pacto histórico hayan optado por pasar por alto ciertas cuestiones en la búsqueda de objetivos políticos, pero el actual estado de las cosas es claramente insostenible e invita a una respuesta contundente por parte del pueblo colombiano. Muchos se resistían a considerar el simbolismo ideológico que ha acompañado al gobierno de Gustavo Francisco Petrurrego. Ya desde el 7 de agosto de 2022 eran evidentes los importantes desafíos que el M-19, representado en su mandatario, le plantearía a la institucionalidad. Los integrantes del gobierno del cambio dieron un giro a su posición bajo el principio de que solo los estúpidos en política no cambian de posición, es lo que se extrae de este audio en Noticias Caracol con el analista político Pedro Viveros. Yo creo que les doró la píldora, sin duda, pero a mí me deja la sensación que así les haya dorado la píldora, la opinión pública vio eso. Y mire usted, esa pregunta es tan interesante por esto. Por esa razón esos consejos de ministros no se transmiten, precisamente para que no ocurran este tipo de cosas. Que los colombianos vean una pelea al interior de un gobierno que ocurre todo el día, como en las reuniones de la empresa, de la familia, de un hospital cuando hacen una consulta entre varios médicos para intervenir un paciente, y aquí resulta que se les ocurrió transmitir esas diferencias que deberían ser cerradas y nos enteramos todos los colombianos y le van a pasar cuenta de cobro lo que dijo la doctora Muhammad y lo que dijo el doctor López, pero se la van a pasar, no repito, los que siguen la corriente de aquellos sectores que transitan de campaña en campaña en época electoral, sino los propios del pacto histórico que creen mucho en esos discursos. Los fanáticos de izquierda creen mucho en los discursos de su ideología y por ello hoy están decepcionados. Los militantes de la izquierda
optaron por centrarse en el significado alegórico de la banda presidencial impuesta por María José Pizarro, ignorando el contexto histórico y los fundamentos ideológicos de las acciones del M-19. Igualmente, muchos opacaron con la retórica populista el valor emblemático de la espada de Bolívar robada por el M-19 en 1974. La apuesta de paz total, una exaltación de nacionalismo y socialismo democrático que trajo su dignatario como compromiso histórico del M-19, no pasó de ser un enfoque estratégico para consolidar el dominio territorial de la guerrilla. Solo basta con mirar regiones como el Catatumbo, el Chocó y otras zonas del país. Este caos perfecto alimenta hoy una inviabilidad democrática que en pocos días conducirá a la imposición de reformas para el cambio o a un llamado a la insurrección popular que propicie una Asamblea Nacional Constituyente. Gustavo Francisco Petro Urrego traicionó a sus socios radicales y se quedó gobernando con lo peor de la clase política, es lo que exaltó en El Colombiano la senadora María Fernanda Cabal. La Muhammad, que me parece que es una ecópata, esa es otra que está completamente chiflada, ambientalista, que cree que desafía la ciencia y la tecnología y nos va a dejar cocinando en leña, pero quieren proteger los árboles. Entonces les dice, no los quiero, yo quiero es a Benedetti y a Laura. Para mí ese mensaje es clarísimo, o sea, pobre los fundamentalistas de la JUCO, pobre todos estos que estudiaron maoísmo, todos estos seguidores de Petro que pensaban que Petro era el Mesías y les iba a traer el cambio, los traicionó, se fue con lo peor de la política. Santos puso a Petro, así se ponga bravo. Petro no llega sin Santos porque Petro no tenía ni las relaciones públicas, nacionales ni internacionales, jamás las tenía las que tenía Santos. Era obvio, por eso Santos le pone sus alfiles en el primer periodo de gobierno. Lo que pasa es que pensaban, te pongo mis alfiles, te pongo a Prada y otros más, Velasco, el Liscano, ahí, Chan. Lo que pasa es que ellos pensaron que controlaban a Petro y no sabían que Petro estaba tan loco como está. Él es una persona fuera de realidad. Además me lo han dicho los mismos de Santos. Sabíamos que estaba loco, pero no tanto. Cuando su nivel de lo que era empieza a empeorarse, pues echa. ¿Cuántos ministros lleva él? Más de ya lleva Guinness Record. ¡Wow! Se imagina uno con 50, la junta directiva todo el tiempo cambiándolo y la gerencia todo el tiempo, bueno. Gustavo Francisco Petro Urrego es ficha de Juan Manuel Santos Calderón. Lo que no midieron era lo loco que estaba. La justicia y los más acérrimos defensores de Gustavo Francisco Petro Urrego deben plantearse qué medidas se están implementando para enfrentar la corrupción en un gobierno donde las malas prácticas son la norma. Se han empleado cortinas de humo para desviar la atención de los 15.000 millones que, según el propio Armando Alberto Benedetti Villaneda, entraron a la campaña sin ser reportados. Las misteriosas maletas de dinero encontradas en la casa de Laura Camila Saravia Torres, los aportes del hombre Malboro y el turco Ilzaca que tienen enredado a Nicolás Fernando Petro Burgos, el escándalo de la narcoavioneta, el apoyo de la esposa del narco alias Sobrino en Casanare, la donación ilegal de 500 millones de FECODE, el pago de 83.000 testigos electorales, el pacto de la picota, los 500 millones o más recibidos alias Papá Pitufo y otras malquerencias. Este país necesita ser gobernado con experiencia y mano firme. No se puede improvisar. Más fue lo que dijo en El Colombiano la senadora María Fernanda Cabal. Lo veo tan claro, porque el momentum es decisivo para Colombia y un momentum decisivo necesita experiencia. Sin experiencia usted no saca un país adelante. O sea, lo digo y lo digo con respeto. Muy chévere la juventud, muy chévere ser joven, pero las canas se necesitan. Nosotros ya vivimos un presidente como Duque, un muchacho que no había vivido en Colombia, no tenía ni idea de la complejidad de este país, un país anárquico, muchacho tibio. Él siempre había sido más inclinado al liberal progresismo, siempre con el tema ambientalista hipersensible. Me parece que el mundo ya se dio cuenta que probar el progresismo y el wokismo terminó desbaratando Estados Unidos, Europa, no, por ahí no es. El progresismo ya lo vivió el mundo y se dio cuenta que por ahí no es el camino a seguir. El estado actual de la política en Colombia es deficiente y las repercusiones son incalculables.
Es difícil comprender cómo alguien que ha sido objeto de más de 10 investigaciones puede ser visto como un activo significativo para la izquierda, dado su aparente compromiso con la implementación de reformas sin importar el costo en apoyo al gobierno del cambio. La situación actual en Colombia representa el peor desenlace posible para quienes deseaban un cambio en el panorama político. Sirve como confirmación de que Gustavo Francisco Petru Rego está influenciado por los secretos que Armando Alberto Benedetti Villaneda y Laura Camila Saravia Torres le ocultan. Aquí el retrato del nuevo ministro del Interior de Gustavo Francisco Petru Rego. ¿Ese es el cambio? ¿Quién puso la plata? Solo escuchen. Otro hijueputa la costa, todo hijueputa, sin que pusiera un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo nada? ¿Y qué quieren que diga hijueputa? ¿Quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida porque a lo que pasó ayer y antes una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren dar, claro, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Era al revés, era como tratando de arrostrarme, tú no vales verga. Pero yo no entiendo tú dónde sacas eso. Y no es amenaza, no sé, con tanta mierda que yo sé. Que nos jodemos todos, sí, que tú me jodes a mí, yo lo jodo, pero se caen las torres. Yo hice una cosa Bin Laden, cuando tomó las torres gemelas, le importaba una monada la imagen y si lo hubieran matado no lo hubieran matado. Pero tomó las torres gemelas. Yo no entiendo, supongamos que ya no me quiere, que me odia. Esa hay otras cosas que debe rescatar de mí. Una puta, yo traje la puta campaña, hice lo demás, hice lo otro. Así que no, tú me has hecho un favor a mí. Yo he nombrado un portero en un gobierno que yo ayudo a hacer. Tú me has esperado una hoja de vida de algo, de bacán, de amistad, ¿no? Lo que yo no entiendo, Laura, que lo que tú me conoces a mí, el resto del tigre, el tigre hay que dar una salida porque si no se tira encima de la persona. Y tú sabes que yo soy el tigre, que hacía 5 salidas, pronto me tiro encima de la persona. Pero no lo he buscado yo. Nadie tiene una gentileza, oye, todo que una hoja de vida para esto. Allá en Barranquilla, te quiere ir allá, hijo de puta, quiere que le nombremos alguna muda. El audio lo dice todo. Colombia lo conoce y deja claro por qué su presidente hace lo que hace con su ideología y el cambio. El petrismo irreductible percibe un deterioro inminente, pues ya no es factible mantener la creencia de que el progresismo socialista está actuando bien. El que engaña, su presidente, y los que mueren engañados, los cegados fanáticos aduladores, son los únicos dispuestos a hacer lo que sea, como sea, a costa de lo que sea y con quien sea, para defender una falsa promesa de cambio que sucumbió ante lo peor de la política en Colombia. Escúchalo en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube y más. Panorama digital y charlas con Tuto y Tato. Tu cita con la actualidad y el entretenimiento. No te lo pierdas. Sigue a Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Una voz con imagen y credibilidad. A pesar de cualquier intento en contrario, Armando Alberto Benedetti Villaneda es la persona que encarna con mayor autenticidad y vigor el verdadero ADN del gobierno del cambio, sus convicciones y principios. El pacto histórico y la izquierda, desde su narrativa, reconocen que es el candidato óptimo para la propuesta de cambio. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Aureliano, Armandito, el cambio. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex, @atutobarrios y @ABRpodcast o en la página web www.andresbarriorrubio.com. Profundidad y conocimiento. Con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. La corrupción, el clientelismo y el maltrato a la mujer empiezan a emerger como las mayores incoherencias
de quienes por ingenuidad e ilusión funcional creen que quien ahora asume como ministro del Interior trabajará por una agenda progresista y no por sus propios intereses, mientras se burla de la Procuraduría, la Fiscalía, la Corte, el Consejo de Estado, el Congreso, los jueces y todos los militantes de la izquierda progresista colombiana. El panorama político hoy se caracteriza por la defensa de posiciones aparentemente indefendibles, con el olor a cambio opacado por los delirios de su mandatario, quien afirma que le quieren matar con 2 misiles, quieren tumbar las reformas y todos están en contra del cambio. En respuesta, su dignatario ha llamado al pueblo a salir a las calles para hacer respetar el voto popular y contrarrestar lo que los opositores perciben como las blasfemias del progresismo socialista en Colombia. Andrés Barrios Rubio trae el podcast a sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.